Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Se dice que esto es un acto de tipo preelectoral y yo quiero coger el toro por los cuernos y decir que sí, que probablemente vayamos a elecciones y que no tenemos ningún miedo. Incluso aquellos que la querían o que quieren una gran coalición se han juntado, pero con una experiencia novedosa, y es que de aquello que nunca va a existir han construido lo que ahora existe, que es la gran pinza. Y quiero también desde aquí tender la mano a los socialistas. Yo sé que algunos de sus dirigentes están diciendo cosas muy gruesas sobre nosotros y lo van a seguir haciendo, pero liderar es ser generosos. Pues bien, amigas y amigos, esta propuesta, que era y sigue siendo aún la sensata, no fue debatida, porque el Partido Socialista no quiso. Y los demás, empezando por Ciudadanos, tampoco quisieron. Y así asistimos a lo que asistimos: reuniones, dimes, diretes, fotos, acusaciones, ocurrencias y un partido político entregado al candidato de otro partido político y a su programa, como pudimos ver en la sesión de investidura en las Cortes Yo Generales. sé que hay mucha gente en el Partido Socialista que se muere de vergüenza del pacto que hicieron con Ciudadanos y que querrían estar gobernando con nosotros. A esa gente les vamos a tender la mano siempre. En ese poder, además, gracias a ese poder, se puede usar para abrir una cuenta bancaria fuera de España, en un banco de matriz suiza. ¿Usted reconoce tener alguna cuenta fuera de España no declarada, que pueda ser esta o cualquier otra? No, yo creo que una vez abrí una cuenta en Suiza que no fue objeto de ningún movimiento. Hace mucho tiempo. Del banco Bottinger, si no me equivoco, Joaquín. Sí, es posible. Pues es la cuenta que aparece aquí vinculada a los papeles de Panamá, no tuvo señor movimiento. Hernández Mancha. Bueno, no tendrá movimientos, pero es esta empresa que usted niega estar. Lo que más me gusta de esta música, Mary, es que es como dar la bienvenida a la fiesta española. Claro que sí. No, pero quiero decir que como estamos viviendo ese momento en que todo es muy loco, pues esto es como ¡ale! Y venga panderetas para Alegría. España. Y venga alegría. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos un grupo de resistentes frente a unas tazas de café, a las portadas de los periódicos, para tratar de explicar qué es lo que le está pasando a este país, qué es lo que le está ocurriendo a este país en este mundo tan agitado, tan convulso. Muy buenos días, Mary. Muy buenos días. ¿Qué tal días. has pasado el fin de semana? Bien, la verdad que bien, tranquilito, pero muy bien. Bueno, me he encontrado a gente de la Resistencia, Sí. pero mira, me los encontré el sábado por la calle y además se me acercaban clandestinamente. Yo también soy de la Resistencia.
Qué gracia. Y luego me los encontré, fui ayer a la fiesta de la primavera, que en realidad era el pistoletazo de salida, era el primer gran acto electoral de Podemos y una suerte de meeting, pero allí en el Parque Tierno Galván. Yo siempre me he ido a las fiestas de los partidos políticos, siempre me han parecido muy divertidas. Iba a las que organizaba el Partido Comunista, las fiestas del PC, que eran divertidísimas. Tú ya no las recuerdas, pero en mi juventud eso era lo más. En fin, que lo siento. Bueno, pero el caso es que fui ayer porque había una cosa en el Parque Tierno Galván, un acto, y era el primer gran acto electoral, y me pillaba con Fer y entonces me fui ahí de campo. Bueno, pues me paró gente de la Resistencia, pero a mantas, o sea, había muchísimos oyentes del programa que estaban por allí, así que un saludo muy fuerte para todos ellos. Después tuve la oportunidad por la tarde de acudir, por la tarde-noche, después de aquello, acudir a casa de unos amigos del Partido Socialista que habían hecho una reunión también entre un grupo de gente, y allí estaban muy enfadados con la fiesta de por la tarde y estaban comentando lo que había ocurrido por la tarde, y se ve que el enfrentamiento cada vez está más enconado, PSOE, Podemos, pero están sucediendo cosas. Hoy comienzan las rondas de contactos con el Rey. Comienzan hoy, continúan mañana, y mañana acuden los 4 grandes partidos, así que bueno, de ahí no se espera que haya sorpresas para las próximas horas, sino más bien que vayamos de cabeza a las elecciones, y eso nos pareció percibir también en el ambiente, en este inicio de meeting de Podemos. Ahora lo comentaremos porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a hablar con Ana Pastor, la periodista. Ayer, qué momento surrealista. ¿Tú lo viste, Mary? Sí. ¿Qué momento surrealista vivimos por televisión? Pero es que yo creo que, no sé, o sea, de hecho, al principio digo, esto es como una prueba de fuego para un periodista, pero claro, es que un periodista que lleva tanto tiempo mirando esos papeles, es muy difícil que este señor venga y en 5 minutos se lo desmonte, ¿no? Entonces se veía la evidencia, ¿no? Que era algo indefendible. No, es que era indefendible, una persona que nos encontramos con numerosas contradicciones, que pretendía atestiguar algo, pero no sabemos muy bien qué, porque, dice Sergio Vinuesa, dice, es que este hombre estaba fatal. Fue una cosa tan bochornosa. Bueno, vamos a hablar ahora enseguida con Ana Pastor, porque además Hernández Mancha es un personaje bastante singular dentro de la vida del Partido Popular. Yo creo que les hace más daño que beneficio el hecho de que tratara de salir explicándose y cayendo de nuevo, incurriendo en esas contradicciones, como ya habíamos visto a otros personajes como José Manuel Soria. Bueno, y vamos a hablar de las portadas de los periódicos, a ver qué es lo que recogen. Vamos a saludar convenientemente a nuestra resistencia, Ubelán, Sergio Vinuesa, Gafapasta Power, Praxedes Caballero, Ubelán, Mamen Páez, tantos y tantos amigos que se incorporan: Don Bot, Alicia en Marea, Fernanda Fendetestas, Hardy Useful, Monse Merino, Laia, Armentia, tantos amigos que, como digo, se incorporan a esta hora al programa. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Dice Sergio Vinuesa, es que él había utilizado un calificativo para Hernández Mancha que yo no he reproducido, lo he dicho más sutil. Dice, es que es más fino Fernando que yo, es que es más finolis. Sigo con la tos todavía hecha polvo. Bueno, amigos de Sherwood, bienvenidos al bosque. Vamos a ver qué es lo que nos depara, como digo, qué es lo que nos traen las portadas de los periódicos. Y ahora, a continuación, enseguida hablamos con Ana Pastor para hablar de esta entrevista de ayer con Antonio Hernández Mancha. Aquellas personas que escuchéis el programa desde fuera del país, nuestros expatriados, que tuvisteis que dejar tantas cosas atrás, sé que hay un poco de vergüenza ajena, de bochorno, cuando estabais viendo el programa. Me estuve siguiendo en Twitter el trending topic, estuve siguiendo los comentarios en Twitter y daba un poco de vergüenza ajena. Pero en fin, lo que ya todo el mundo sí da por hecho en el ámbito político es que algo ha pasado, que se ha dado el pistoletazo de salida para la campaña electoral. Hoy el periódico El País dice que Mariano Rajoy, en su portada a 4 columnas, inicia su campaña con duros ataques a Ciudadanos. Los partidos miran hacia un nuevo horizonte electoral en el comienzo de una ronda de audiencias con el Rey, abocada a la repetición de las elecciones generales. Y también dice el periódico El País que Podemos busca intimidar al PSOE con el sorpaso con Izquierda Unida el 26J. El caso es que son dos mensajes diferentes. Por una parte, en efecto, Mariano Rajoy inició su campaña lanzando algunos
ataques a su antagonista, su competidor, con el que comparte espacio ideológico, a Ciudadanos. Ayer Mariano Rajoy culpó al Partido Socialista de no querer pactar, pero a Ciudadanos de haber permitido la pantomima de las conversaciones y de los acuerdos, dijo Mariano Rajoy. Pues bien, amigas y amigos, esta propuesta, que era y sigue siendo aún la sensata, no fue debatida porque el Partido Socialista no quiso. Y los demás, empezando por Ciudadanos, tampoco quisieron. Y así asistimos a lo que asistimos. Reuniones, dimes, diretes, fotos, acusaciones, ocurrencias y un partido político entregado al candidato de otro partido político y a su programa, como pudimos ver en la sesión de investidura en las Cortes Generales. También las portadas de los periódicos siguen hablando de manos limpias y escarbando en esta detención de esa organización, de esa presunta trama criminal, según viene recogida en todas las portadas de los periódicos. Dice el periódico El País, un alto cargo de Cifuentes compartió sociedad con el jefe de Ausbank. La directora de consumo figuró como consejera en una de las empresas de Luis Pineda. María José Pérez Cejuela, directora general de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, figuró como consejera de una sociedad de Luis Pineda, el presidente de Ausbank, y hoy encarcelado por supuesto chantaje. Se está rompiendo un poco, eso sí se percibe, se está rompiendo el muro que había en torno a Ciudadanos, a Cristina Cifuentes. Parece que nos estamos encontrando con algunas críticas ya en los medios de comunicación, porque ahora empieza, en esta carrera electoral, empieza cada medio de comunicación a inclinarse, ya no hay pacto que conseguir, ya los medios de comunicación parece que se liberan de sus compromisos y entonces ya cada uno vuelve a sus posiciones originales. Así que nos encontramos, por ejemplo, como hoy el ABC en su portada dice en la imagen, Virginia López Negrete, parte de los documentos bancarios que ya están en manos del juez. El ABC dice, documentos bancarios revelan el reparto del botín de manos limpias. Negrete, imputada por apropiación indebida, incapaz de justificar al juez la retirada de 100.000 euros, algo más de 100.000 euros, 109.000 euros, en efectivo, dice el periódico ABC. Es que Virginia López Negrete venía arrastrando un caso, una imputación por apropiación indebida, donde se le había acusado de haber recibido dinero de manos limpias. Pero el caso es que hoy figura en la portada de los periódicos, y ya el ABC va más allá y dice que hay unos documentos bancarios que sí revelan el reparto del botín. También el periódico El Mundo dice, Rajoy se lanza contra Rivera, está entregado al Partido Socialista. El presidente desiste de un último llamamiento al acuerdo y arranca la precampaña. Contesta a los reproches de Inmovilista diciendo, hicimos lo que teníamos que hacer sin caer en la ansiedad. Y también Iglesias inicia su carrera hacia el sorpaso y abandona las ideas de Errejón. Como digo, ayer en el acto en la fiesta de la primavera de Podemos, que se convirtió en un auténtico mitin, acudió además muchísima gente, entre 7 y 10.000 personas decían en Podemos, pero es verdad que la explanada del Parque Tierno Galván estaba a rebosar de gente, y allí, aunque supuestamente el acto consistía en que la gente preguntaba, dejaba por escrito unas preguntas y se las trasladaban a Pablo Iglesias en un escenario, pero lo cierto es que Pablo Iglesias comenzó con una declaración de intenciones que estaba más relacionada con un mitin electoral, y así lo confesó en cuanto comenzó su intervención. Se dice que esto es un acto de tipo preelectoral, y yo quiero coger el toro por los cuernos y decir que sí, que probablemente vayamos a elecciones y que no tenemos ningún miedo. Ayer, por cierto, aproveché que estaba por allí, que había unas imágenes muy interesantes porque había mucha gente y el auditorio pues era en un parque, había imágenes, en fin, estéticamente bonitas. Hice unas fotos 360 grados y un vídeo 360 grados. Que hay dos asuntos que son interesantes de lo que ocurrió ayer en términos informativos. Por una parte, tendió la mano, esto entrecomillado, porque hay quien decía, bueno, ha tendido la mano, más bien se la ha echado al cuello al Partido Socialista, pero tendió la mano a Izquierda Unida y a Partido Socialista en este acto. Y eso lo grabé en vídeo. Pero lo grabé en un formato, en un vídeo 360 grados, que si tienes unas gafas de realidad virtual te las pones y puedes girar en torno a la imagen como si estuvieras en el centro de la escena. Es una imagen muy divertida. Se la enviamos a aquellos que estáis suscritos al canal de Telegram, la pusimos también en Twitter poco después, pero
os invito a que os sumáis al canal que tenemos en Telegram. Lo tenéis en mi cuenta de Twitter publicado el canal. Porque este tipo de experimentos lo vamos a hacer con todos los partidos políticos que podamos. Imágenes así virtuales en las que puedes moverte con el teléfono móvil. Si tienes unas gafas ya es una pasada, pero si no, con el teléfono móvil vas girando así con el dedo y vas viendo el vídeo en 360 grados. Esto ya se está haciendo en la campaña norteamericana, lo está haciendo el Washington Post en diferentes actos electorales. Empezamos ayer con Podemos e intentaremos hacerlo con diferentes partidos políticos. Bueno, pero ayer en esta imagen que se observaba era muy interesante verlo en 360 grados por dos razones. En primer lugar, para ver la multitud de gente que acudió a un acto en un parque, en esa fiesta de la primavera que han heredado un poco de la que hacía el PC antiguamente y que ha reconvertido Podemos, que ha hecho suya y, como digo, lleno de gente. La organización decía entre 7 y 10.000 personas, pero de verdad estaba a rebosar de gente y se puede ver perfectamente en esas imágenes. Y por otro lado, en el vídeo se escuchaba esta llamada de Pablo Iglesias, esta tendida de mano a Izquierda Unida. Dijo: podemos ponernos de acuerdo con Alberto Garzón. Si vamos a ponernos de acuerdo con Garzón y su gente, no lo sé, pero os digo aquí que por nuestra parte lo vamos a intentar, porque liderar es intentarlo. Y además Pablo Iglesias también se aproximó al Partido Socialista, por lo menos a los votantes del Partido Socialista. A ellos sí que les dirigí un mensaje. Y quiero también desde aquí tender la mano a los socialistas. Yo sé que algunos de sus dirigentes están diciendo cosas muy gruesas sobre nosotros y lo van a seguir haciendo, pero liderar es ser generosos. Sin embargo, en el Partido Socialista, César Luena, también hubo algunos actos de partido del PSOE a lo largo del fin de semana. A quien no vemos es a Pedro Sánchez desde hace algunos días. Sin embargo, César Luena sí le escuchamos y dijo: a todos esos que habéis estado hablando sobre la gran coalición. Dice: aquí la única gran coalición que se ha producido, la única gran pinza, es la que ha hecho el Partido Popular con Podemos. Que aquellos que tanto hablaban, cada vez menos, porque sabían que mentían, ahora lo sabe todo el mundo. Aquellos que hablaban de una gran coalición, incluso aquellos que la querían o que quieren una gran coalición, se han juntado, pero con una experiencia novedosa, y es que de aquello que nunca va a existir han construido lo que ahora existe, que es la gran pinza. La gran pinza. Sin embargo, decía Iglesias, dice: hombre, yo le diría al Partido Socialista que dentro del PSOE mucha gente molesta con su pinza con Ciudadanos. Yo sé que hay mucha gente en el Partido Socialista que se muere de vergüenza del pacto que hicieron con Ciudadanos y que querrían estar gobernando con nosotros. A esa gente les vamos a tender la mano siempre. Esto es algo que han destacado algunos medios de comunicación. Quizá Podemos ha iniciado esa carrera hacia el sorpaso del Partido Socialista. Las encuestas no están apoyando al Partido Socialista. Se nota una ligera caída. No están capitalizando el acuerdo con Ciudadanos. Más bien al contrario, quizá lo está capitalizando Albert Rivera. Eso es lo que nos dicen las encuestas, por lo menos. Pero lo cierto es que ayer, estratégico o no, el movimiento de Podemos por tratar de acaparar el territorio, el espacio ideológico del PSOE, se concretó en forma de dos declaraciones. Esta que escuchábamos de Pablo Iglesias, y también Irene Montero dijo que estaban abiertos a un pacto todavía, a un pacto progresista, aunque nos encontremos en estas últimas 48 horas ya de descuento. Que desgraciadamente el Partido Socialista ha decidido encerrarse en ese acuerdo con Ciudadanos que dio lugar a una investidura fallida y que si sigue en esos términos no va a producir nada más que una repetición electoral, y vamos a transmitirle pues esto, que la vía sigue abierta para un gobierno de progreso, y si no, que nosotros entendemos que debemos afrontar un escenario que no es el ideal, pero que nosotros afrontaremos si hay una segunda vuelta electoral para tratar de ganar al Partido Popular y construir el proyecto más fuerte posible para poder ganar esas elecciones. Bueno, sorpaso o no, el caso es que algo se está
algo se está moviendo. Es evidente que Podemos aspira a ocupar ese espacio del Partido Socialista, pasar al Partido Socialista, y ahora veremos una campaña, como se inicia, veremos una campaña que va a consistir básicamente en culpar al de enfrente por la ruptura de las conversaciones y por la repetición de las elecciones. Y quien consiga convencer a los electores de que esto ha sido así, pues entonces será el que se lleve el gato al agua. Más allá de esto, ayer se produjo una situación, un momento televisivo absolutamente formidable. Por eso hoy quería que hablásemos con Ana Pastor, porque lo cierto es que ayer en esta sucesión de nombres que vamos conociendo, de los papeles de Panamá, de los papeles del despacho Mossack Fonseca, estos papeles que vamos conociendo, en los que van figurando, en los que van apareciendo nombres de importantes políticos internacionales, entre ellos algunos españoles que han tenido sociedades en Panamá, en el extranjero. Panamá es un paraíso fiscal, como bien sabéis. Pues bien, ayer vimos la aparición de un nuevo nombre. Antonio Hernández Mancha, uno de los fundadores del Partido Socialista, uno de los primeros presidentes de Alianza Popular. Antonio Hernández Mancha, que nos dio un espectáculo, yo diría, absolutamente bochornoso, de contradicciones, totalmente desvergonzado en la forma, totalmente desorganizado en la exposición, y le escuchamos que le preguntaba a Ana Pastor sobre su sociedad en el extranjero. Conocimos que tenía otra más, además de la que le estaban preguntando. En ese poder, además, gracias a ese poder, se puede usar para abrir una cuenta bancaria fuera de España, en un banco de matriz suiza. ¿Usted reconoce tener alguna cuenta fuera de España, no declarada, declarada, que pueda ser esta o cualquier otra? No. Yo creo que una vez abrí una cuenta en Suiza que no fue objeto de ningún movimiento. Hace mucho tiempo. Del banco Bottinger, si no me equivoco. Sí, es posible. Pues es la cuenta que aparece aquí vinculada a los papeles de Panamá, no tuvo señor movimiento. Hernández Mancha. Bueno, no tendrá movimientos, pero es esta empresa que usted niega a estar. Esa empresa en la que usted niega a estar. Y Hernández Mancha primero explicó que es que había adquirido una sociedad en Panamá porque su mujer se había encaprichado de un piso. Bueno, todo esto lo estuvisteis siguiendo a través de Twitter, pero la sucesión de explicaciones fue bochornosa. Si quiere se lo explico para que vea usted la sinrazón del planteamiento que me hacen. Antes he podido exhibir cómo me he comportado yo trayendo una sociedad de un paraíso fiscal a España, que fue la sociedad de mi piso. Una persona que para su domicilio familiar, en vez de llevárselo fuera, cosa que podía haber hecho, cuando yo me traje esta sociedad a España, me decían mis asesores que no era obligatorio hacerlo, que bastaba con declarar que tenía la sociedad, pero que podía mantener la sociedad en Panamá. Ana. ¿Qué tal? Radiocable.com. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, ayer vimos a alguien que dio la cara, que por primera vez compareció ante los medios mientras estaba siendo desvelado que su nombre aparecía recogido en esos papeles de Panamá. Pero ¿qué quedó claro después de la entrevista con Hernández Mancha? Porque cayó en contradicción tras contradicción, Ana. Sí, pues no sé decirte que quedó claro. Tú destacabas que es verdad que ha querido dar la cara. Hasta ahora el trabajo del consorcio y de la fiesta del Confidencial siempre ha sido simétrico con todos. Es decir, cuando tenemos el nombre, tenemos la documentación y está todo contrastado, hablamos con el protagonista y le ofrecemos la posibilidad de hablar. Hasta ahora ya habéis visto cómo ha reaccionado todo el mundo. Desde luego no en directo, no a la vez que se daba su nombre, cosa que ayer ocurrió. Dicho lo cual, él niega ser él, pero tampoco da ninguna explicación a esa suplantación que dice que alguien le ha hecho, ¿no? Nosotros estábamos dispuestos a escuchar su versión, pero entonces, ¿qué ha conseguido explicar? Pues no lo sé. Él vino diciendo que ya tenía una sociedad en Panamá, que la había declarado para comprarse un piso a su mujer, pero le preguntábamos por la otra sociedad donde aparece su nombre, su DNI y además la petición de apertura de una cuenta en un banco de matriz suiza, y no supo decir nada, negó todo. Y luego acabó reconociendo que él ha tenido una cuenta en ese mismo banco, ¿no? Tiene un poco extraño. Claro, es que tuvo una enorme repercusión, se veía ayer, esta misma mañana, una enorme repercusión en la red por las numerosas contradicciones, porque él mismo insistía en que no había tenido cuentas en el extranjero, pasaba a reconocer que había tenido una cuenta en Suiza, decía, bueno, pero no ha tenido movimientos. Ya, pero hace un momento estaba usted diciendo que no tenía ninguna cuenta en el extranjero, y asociada precisamente a ese poder notarial. ¿Vosotros tuvisteis la oportunidad de hablar después? Sí, él insistía en su tesis. Él se sigue agarrando al tema del notario, que lo mencionó varias veces, que es un notario
Luxemburgo, que dice que se ha puesto en contacto con él. Es verdad que nos mandó un certificado, pero aunque él insista que ese notario nunca ha hecho ese poder en esas fechas, lo que en realidad certifica el notario únicamente son las firmas que van en el documento. Eso es lo único que hace ese notario. Por cierto, dato importantísimo, ese notario aparece otras 155 veces en los papeles de Panamá. Y, por supuesto, los 2 testaferros que aparecen en Carmen, ¿no? También nos decía que no aparecen muchos datos y que eso no es posible, ¿no? Que con tan pocos datos en el poder no figura el número de sociedad, no hay firma, ya, bueno, en el poder de Almodóvar, en el de Imanol Arias tampoco. Lo que hemos comprobado es que es la manera habitual de funcionar en lugares así. Para nosotros es sorprendente, supongo que para ti y para la gente que no, para los que nos escucha, pero es el método habitual que se ha seguido en ese bufete de abogados en Mossack Fonseca. Y para mí la clave, Fernando, si él desde hace casi 2 meses conoce el tema, porque como te digo hemos estado llamando a todos los protagonistas, ¿por qué no lo ha denunciado? ¿Por qué no va a denunciar? ¿Por qué no habla con el bufete de abogados tan conocido ya? ¿Por qué no habla con Hacienda para decirles, oye, que sepáis que yo no tengo nada? Claro, es sorprendente porque luego acaba reconociendo que tuvo una cuenta que no tiene dinero, dice él. No sé, yo nunca he abierto una cuenta en Suiza. Mira que me cuesta creer, o en un banco suizo. Me cuesta creer que puedas abrirla sin dinero. No sé si tú y yo podríamos hacerlo, pero eso es lo que él dijo. Luego me llamó la atención porque las explicaciones recordaban un poco a todo el proceso que vivió el propio Soria, ¿no? Había algo de desmemoria, pero había una enorme confusión también en los procedimientos, los tiempos. Se lió muchísimo en los papeles, casi donde pretendía aportar luz, en realidad aportó una enorme confusión. Y pues, su tesis, ¿cuál es? Que él, para comprarse un piso que quería su mujer, eso vino a contar, y tuvo que adquirir una sociedad en Panamá, ¿no? Sí, que no tiene nada que ver con la que le estábamos preguntando. Esta es una sociedad muy concreta, la que sale en los papeles, que se llama Lambeth, y él nos vino hablando de otra sociedad que, como tú recordabas, tuvo que adquirir de alguna manera porque estaba a su nombre un piso que su mujer se había encaprichado en Argüelles, que hasta hace un rato todavía era trending topic Argüelles. ¿A quién no le ha ocurrido, decían de broma en Twitter, que tu mujer se encapriche por una sociedad, por un piso en Argüelles? Bueno, más allá de lo que él contó de esa sociedad, de ese piso, que como tú decías era embarrar un poco todo, le preguntábamos por la otra, por la que aparece en los papeles, ¿no? Su tesis fundamental es que le han suplantado la identidad, pero no es capaz de decirnos quién. Ahí apareció el nombre de Arturo Fasana, que también aparece en esta sociedad y es una persona medianamente conocida porque es un gestor de gente como Bárcenas, los de Gürtel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hace 9 años alguien le va a suplantar la identidad sabiendo que 9 años después el Consorcio Internacional y centenares de medios van a sacar esto. No sé, a mí se me hace muy raro. Yo esperaba una respuesta, la verdad, pero bueno, como decimos en el objetivo, estas son las explicaciones y que la gente saque conclusiones. Bueno, mucha gente puede no saber exactamente quién es Antonio Hernández Mancha, pero es una institución en el Partido Popular. Es expresidente de Alianza Popular, uno de los popes, de los fundadores del Partido Popular, que tal y como lo conocemos hoy, y es considerado uno de los lobistas más próximos a Mariano Rajoy, una persona muy cercana a Mariano Rajoy que todavía tiene mucha proximidad, que todavía tiene mucho respeto. Por cierto, quiero recordar una cosa, no la harás tú, lo hago yo. Este señor Antonio Hernández Mancha fue el que amenazó, siendo entrevistado por Pepa Bueno, el que amenazó a los trabajadores del Grupo Prisa, diciendo: este grupo necesita que Mariano Rajoy siga gobernando. Se lo recuerdo por si se le ha olvidado. Yo no sabía, Fernando, que era cercano. Esto me lo revelas tú, pero sí recordaba esa escena con Pepa Bueno diciéndole: a ver, que vas a insistirme por aquí, que el Grupo Prisa necesita financiación y no sigas por ahí. Sí, pero... lo digo porque revela mucho el carácter de alguien que se expone a ir a tu programa en directo sabiendo que es una situación en la que él va a tener que demostrar de lo que está diciendo, pero refleja una altivez que a mí me sorprendió muchísimo, porque dije, muy atado tiene que tener el discurso para presentarse allí en directo, con los papeles en la mano, para decir, pero entró en una suerte de confusiones, de contradicciones. Me recordó mucho al fenómeno de José Manuel Soria. Estáis recibiendo, imagino, un montón de presiones, Ana. No lo sé, lo sospecho, porque con el número de personas, y habrá gente que os llame diciendo, oye, yo no estaré por allí, ¿no? Bueno, eso es una cosa, mucha gente nos dice, ¿por qué este goteo de nombres, no? Bueno, es una manera de trabajar del consorcio en todos los países del mundo, que se puede compartir o no, pero yo creo que, fíjate que ese ser humano que ahora está pagando impuestos en España, haciendo la declaración de la renta, y ese ser humano que
cree que puede salir en cualquier momento en los papeles de Panamá porque sabe que tiene algo sospechoso ahí, cada día ese goteo también es interesante cómo deben estar viéndolo, ¿no? Y luego ese discurso que hemos oído mucho de todo es legal, en fin, todo el mundo lo hace. Bueno, pues no, la gente, hay 20 millones de personas que pagan, por ejemplo, el IRPF en España, que no se abren ni una cuenta ni una sociedad en Panamá y que, por supuesto, es un mundo que les queda muy lejano. Quien se va a Panamá o cualquier paraíso, no nos engañemos, la opacidad y pagar menos impuestos. Tenemos que dejar ya de decir este rollo y este eufemismo de bueno, esto sí, será legal, pero te vas allí porque es más opaco que te encuentren y sobre todo porque pagas menos impuestos. No, desde luego el que busca un paraíso como el de Panamá lo está buscando con una razón. Obviamente no se ha ido a Extremadura a abrirse una cuenta, pero te lo digo porque el goteo de nombres, fíjate, yo no creo que haya mucho debate, entre otras cosas porque creo que habría sido enormemente desperdiciar esta información si se hubiera convertido en una suerte de tsunami en el que un día aparecen muchos nombres, al día siguiente ha desaparecido el debate, ¿no? Sí, 11 millones de documentos, o sea... El hecho de que los vayamos conociendo uno a uno permite detenerse y conocer cada perfil y retrata muy bien lo que está ocurriendo en este país y lo que ha estado ocurriendo durante muchos años y la impunidad en la que precisamente la masa ha tapado a tanta gente, ¿no? Sí, digamos que sí. Pues sí, cada uno reacciona de una manera y habéis visto que... casi todos aceptan, algunos en el inicio lo niegan, como pasó con Soria, y nosotros teníamos la información muy bien atada. La ventaja de haber trabajado durante un año en este tema, y quiero mencionar especialmente a Joaquín Castellanos, Álvaro Rivas, Marc Cabra, Nacho Bernaldo de Quirós, la gente que está ahora mismo en La Sexta súper pendiente solo de este tema, llevamos un año con este tema, los medios que estamos dentro del consorcio. Está muy trabajado, está desde luego, como estábamos contando, se pregunta a los protagonistas por su versión, si de verdad cree Hernández Mancha que su identidad es suplantada, va a tener que demostrarlo. Porque esto no es una cuestión de defender tu inocencia y por tanto nosotros tenemos que demostrar la culpabilidad, como se dice, ¿no?, en el tema jurídico. No, es que su nombre sale su DNI y sale como desde un banco de matriz suiza se intentan poner en contacto con él para hablarle de su propia cuenta. Es exactamente lo que hemos visto en muchos casos dentro de los papeles de Panamá. Si cree que ha sido suplantado, va a tener que demostrarlo. Sí, lo que pasa es que como es también una insinuación parecida a la que lanzó José Manuel Soria, diciendo que no tenía ninguna relación con aquella empresa y luego destapando 2 días después que era de su padre y que luego había pasado a su nombre, en fin, que ya, claro, esto hace un mes todavía habría tenido algo de crédito, pero llegados a este punto... Ana Pastor, muchísimas gracias, Ana, y enhorabuena. Muy buena suerte. Nada, muchísimas gracias a ti como siempre y gran trabajo del equipo de informativos de La Sexta. Radiocable.com. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno... ¿Hemos hecho historia? Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La cafetera de Radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, que antes me he dejado la portada de La Razón y no me la quería dejar porque supone toda una sorpresa que el comisario Maruenda haya decidido romper ya completamente el blindaje que existía en torno a Ciudadanos. El correo que prueba que Ciudadanos desvía los fondos municipales a la formación, dice el periódico La Razón en su portada. Si los secretarios de ayuntamientos os ponen problemas con el CIF del partido, abrir otro.
La Secretaría de Finanzas reconocía que los interventores municipales advertían que el procedimiento era ilegal. Anticorrupción investiga la financiación de los de Rivera tras una denuncia de exmiembros del partido. Ahora sí que ha empezado una ofensiva contra Ciudadanos cuando han visto que podía estar comiéndole territorio electoral al Partido Popular. Pues ahí tenemos al comisario Maruenda trabajando. Rajoy llevará a su campaña electoral la oferta de gran coalición. Los partidos se ponen en clave electoral, dice el periódico La Razón. Sánchez se aferra al minuto yugoslavo y se despeja la agenda. E Iglesias mira al 26J para arrebatarle el liderazgo al Partido Socialista, dice el periódico La Razón. En fin, bueno, sabéis que este espacio, cuando suena esta música, cuando suena esta sintonía, hacemos una diferenciación entre la agenda setting, la agenda que marcan los grandes medios de comunicación, donde colocan el interés informativo, que con mucha frecuencia demuestra una gran distancia entre los ciudadanos, el interés de los ciudadanos, el interés real y el interés que marcan en esta agenda los grandes medios de comunicación. Bueno, pues nosotros interpretamos que después de la agenda setting se encuentra la agenda de la cafetera, un lugar para conversar, para el diálogo, para conocer otras informaciones en otros espacios, en los digitales, informaciones que nos hacéis llegar vosotros también a través del hashtag del programa, hoy la cafetera con Ana Pastor, y los mensajes que nos hacéis llegar también a través del 627-002-002. Buenos días, Resistencia, Fernando y María. Chulo el vídeo que colgasteis ayer, se veía muy bien. Fuerza ahí. Bueno, hoy ya se consumará posiblemente definitivamente la repetición de las elecciones. Ahora lo que veremos cómo se desarrolla la campaña, pero si se repiten los mismos resultados, todo esto habrá sido para nada. Bueno, que tengáis un buen lunes. Un saludo a todos. Pues te voy a decir, Pedro, que yo no caería tampoco en el desánimo. ¿Ha sido para nada todo esto? También nos ha permitido retratar algunos movimientos políticos, ¿no? Que las posturas se retraten en una situación de enorme complejidad. Decía antes César Luena, no se ha producido la gran coalición de la que muchos avisaban. No se ha producido, señor Luena, entre otras cosas, porque muchos han avisado. Porque si hubiéramos escuchado solamente al Partido Socialista, entonces escuchamos abiertamente a Felipe González hablar de la necesidad de una gran coalición. De hecho, él ha seguido manteniéndolo. Escuchamos a otros, y en privado, y yo puedo atestiguar que he tenido algunas conversaciones en esa dirección, diciendo que si en este país era necesario, el Partido Socialista tendría que alinearse con el Partido Popular. Así que no venga usted con milongas, porque yo no solamente lo he conocido en primera persona, lo puedo atestiguar, pero es que además lo han dicho en público. Es que lo ha dicho gente como Felipe González, que hasta donde yo sé es un socialista destacado. Por lo menos lo era. No sé si en los últimos meses la cosa ha cambiado, pero, en fin, tampoco seamos sinceros los unos con los otros, que nos va a ir a todos mucho mejor. Así que el caso es que es verdad, ha permitido que todo se retrate. En esta alineación del Partido Socialista con Ciudadanos no es gratuita. Esto también nos reconoce unas posturas, unas posiciones y la facilidad con la que algunos han llegado a acuerdos y las enormes dificultades con las que otros han sido incapaces de llegar a acuerdos, ¿no? O los impedimentos que han colocado. Así que llegamos con algo más de información a las siguientes elecciones. Ricardo Costa, el secretario general del PP en Valencia, en los tiempos de Camps, pues se enfrenta a 9 años de cárcel, 9 años y pico, y tira de la manta. Tira de la manta implica a la cúpula del PP. Y es lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando en un partido se concentra tanta corrupción, mafiosos, y eso lo mezclas con un poquito de chulería y prepotencia, pues te encuentras, pues que nadie está a salvo, ¿no? Dentro de este partido. No sé yo, ya veremos a ver cómo tira de la manta, porque Ricardo Costa también se ejerció un cierto blindaje sobre su persona, ¿no? Y hasta ahora no hemos conocido que ninguna información de las que ha lanzado haya tenido consecuencias. Buenos días, Resistencia, Fernando, María. La verdad es que llevamos 4 meses y pico de confrontación. Dice Pablo Iglesias que a muchos socialistas les debe dar vergüenza el acuerdo con Ciudadanos. Bueno, a mí como ciudadano, desde luego, me da vergüenza ver el espectáculo que han estado dando todo este tiempo.
Así que nada, o acuerdo de última hora o nuevas elecciones. Un fuerte abrazo para todos, feliz semana. Bueno, los digitales, las portadas de los digitales que, como digo, colocan el foco sobre otro lugar. Es llamativo porque después de este momento que vivimos ayer con Antonio Hernández Mancha, que, como digo, expresidente de Alianza Popular, una persona enormemente significada, un peso pesado, un pope del PP, y que, sin embargo, sus declaraciones apenas han tenido repercusión en la gran prensa impresa. No así en los digitales, que lo llevan hoy prácticamente todos en su portada. El diario.es. Hernández Mancha, expresidente de Alianza Popular, aparece en los papeles de Panamá, niega haber hecho negocios desde Panamá, pero no puede explicar por qué aparece su nombre y su DNI con la firma de un notario de Luxemburgo, el mismo que representa a otras personas que han aparecido en los papeles desvelados. Y también recuerda los papeles de Naseiro. La caja B y el dinero negro existen en el PP desde que el partido se fundó. Y en la hemeroteca, Hernández Mancha. El diario.es. Es una hoja parroquial que no lee nadie. Se mostró muy ofendido. Esto es de cuando se destapó informaciones relacionadas con Bárcenas y con Antonio Hernández Mancha y la existencia de la Caja B desde los tiempos en los que él fue presidente de Alianza Popular. Y entonces Hernández Mancha, muy enfadado, en aquella entrevista con Pepa Bueno, en la que también amenazó a los trabajadores del Grupo Prisa, dijo aquello de el diario.es es una hoja parroquial que no lee nadie, cuando aquella información salió y luego se fue constatando que era cierta. Público.es, en la portada, Hernández Mancha, expresidente de Alianza Popular, el último de los nombres de los papeles de Panamá, dice, y también hacia unas elecciones anticipadas. Personalidades como Alberto San Juan, José Monzón, el Gran Wyoming, Santiago Userón y Ciar Boyaín, entre otras muchas, firman un manifiesto en el que reclaman una única opción electoral formada por las fuerzas del cambio para acabar con la vieja política. Intelectuales y artistas reclaman que Podemos, Izquierda Unida y otras fuerzas vayan juntos a las elecciones. Y también Irene Montero. Las responsabilidades del fracaso las repartirá la ciudadanía en esta segunda vuelta. Añade Público.es, no es una interpretación exacta de las palabras de Pablo Iglesias, pero sí dice, Iglesias dice que si Podemos gana las elecciones será generoso con el PSOE para que haya un cambio de gobierno. Podría estar tendiendo la mano quizá ahora a un posible acuerdo postelectoral una vez pasen las elecciones, pero habrá que ver cómo es el reparto de escaños, habrá que ver qué es lo que sucede. Tengo una enorme curiosidad por saber qué es lo que pasa después de esta nueva convocatoria electoral y supongo que a vosotros os pasa lo mismo. Dice Diego Arranz, dice, y a nadie de Ciudadanos le da vergüenza el pacto con el Partido Socialista porque nunca se oye nada de eso, también da que pensar sobre esa gente. Pues te voy a decir una cosa, Diego, si uno observa las redes sociales, sí que hubo mucha polémica, especialmente al principio cuando se anunció el pacto. Había gente que decía que Ciudadanos había traicionado su voto, decían, yo no he pasado mi voto del Partido Popular a Ciudadanos para que ahora coja Ciudadanos y se rinda ante el Partido Socialista. Yo creo que en las bases sí hubo bastante malestar, en las bases. Pero es cierto que Albert Rivera probablemente ha conseguido capitalizar ese movimiento, ¿no? También hay que decir que si el pacto hubiera salido finalmente adelante, si hubieran conseguido un pacto PSOE, Ciudadanos, Podemos, con abstención de Podemos o con apoyo abierto, habría sido un gran éxito para Pedro Sánchez. No ha sido así y por lo tanto era un doble o nada, ¿no? Era o conseguir un gran éxito político porque era acercar dos posturas completamente antagonistas. Para eso habría que haber, no lo sé si era posible o no, probablemente Podemos tampoco lo quería y Ciudadanos probablemente tampoco, así que se han producido muchas chispas y muchos choques, ¿no? Pero habría sido un indiscutible éxito político, ¿no?, de Pedro Sánchez, pero finalmente no ha sido así, por lo tanto también tiene evidentes consecuencias. En fin, eso en lo que a la portada de Público se refiere. En la portada de lamarea.com, el accidente de Chernóbil, 30 años después del desastre, el mayor accidente industrial de la historia de la humanidad, sigue despertando hoy en día unos sentimientos encontrados de horror, pero también de curiosidad, y lamarea.com ha viajado al lugar del accidente para conocer su estado sobre el terreno. Dice que los trabajos planeados van hasta colocar el nuevo sarcófago sobre el ya existente, que está previsto que suceda para finales de año. Y dice también, Interior celebra la trayectoria de 75 años llena de éxitos de un órgano que nació para la represión política, dice lamarea.com. En la portada de Infolibre, Aguirre presume de pagar en el año 2013 en impuestos 55.000 euros más de lo que realmente tributó.
Dice, en plena campaña de promoción de su libro, Aguirre se presenta como la única española a la que le filtraron la declaración de Hacienda y se queja de que Infolibre desveló sus ingresos de 2013, pero no que ese año tributase 200.000 euros. En realidad, según los datos que tiene este periódico, dice en su portada Infolibre, esa cifra es falsa ya que pagó en impuestos 144.436 euros. A Aguirre le gusta decir que un político que miente debe dimitir, dice Infolibre en su portada. Y por último, el Confidencial.com, la banca huye de las radiales en quiebra y vende deuda con quitas de hasta el 90%. Y también, Papeles de Panamá, el expresidente de Alianza Popular, Hernández Mancha, asegura que fue suplantado. Bueno, y dentro de esa agenda de la cafetera, pues también nos hacéis llegar noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco aquí, que va recogiendo María a lo largo del programa. Vais utilizando ese hashtag, hoy la cafetera con Ana Pastor, que podéis utilizar a lo largo de todo el día, si queréis seguir enviando noticias que podamos recoger mañana. Y entre esas noticias, pues María va encontrando algunas que luego nos coloca aquí sobre la mesa para que comentemos. Sobre lo que habéis incidido bastante ha sido el tratado, el TTIP. Después de cierto secretismo por parte de algunos medios, el TTIP esta vez sí que ha salido en primera plana de los grandes medios. Sí ha salido porque era Obama quien lo defendía en su visita a Merkel en Alemania, y sobre esto se han pronunciado Spice Carmelus y Charo Chamizo, que han criticado la futura implantación de este tratado, ¿no? Según informa Público, estos dos dirigentes, Obama y Merkel, aspiran a relanzar el tratado comercial transatlántico pese al creciente rechazo político y social que genera. Y es que mientras Obama y Merkel hablaban sobre este tratado y sobre las posibles negociaciones, alrededor de 35.000 alemanes, según la policía alemana, habrían salido a la calle para denunciar este tratado. Es decir, nos encontramos con que el TTIP es rechazado por parte de la ciudadanía, pero veremos qué pasa en los futuros meses. De esto no se acuerda nadie. 438 palestinos menores de edad se encuentran en prisiones de Israel, nos reclama Ángel Trianero. Tal y como informa Europa Press, las cifras del servicio penitenciario israelí muestran que los palestinos menores en prisión por delitos relacionados con la seguridad han subido desde los 170 en septiembre hasta los 438 registrados el pasado mes de febrero. Menores de edad, recordamos. Guillermo Niebla nos envía la noticia del Mundo que titula «Críticos de Ciudadanos denuncian al partido anticorrupción por posible financiación ilegal». Según este medio, la Plataforma por las Garantías Ciudadanas, una asociación que aglutina a afiliados que son exmilitantes críticos con este partido, con Ciudadanos, han puesto una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción porque dicen por si pudieran existir indicios de la existencia de una financiación ilegal u otro tipo de delito contra la administración pública. La denuncia dicen que tiene una fecha de entrada del 2 de marzo y veremos qué pasa. Como decía La Razón, también aludía un poco a estas posibles sombras sobre el Partido Naranja, y Guillermo Niebla nos lo quería destacar también. Que hay una noticia además que nos han pedido que pongamos, que coloquemos el foco. Sabéis que además es enormemente preocupante. La extrema derecha encabeza la primera vuelta en las presidenciales en Austria. Se ha producido un enorme ascenso de la extrema derecha y nos encontramos como el candidato de la formación de extrema derecha y antieuropea, el Partido de la Libertad de Austria, ha sido el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron el domingo, ¿no? Nos pedís que colocásemos el foco sobre este tema. En fin, estás escuchando La Cafetera.
No, que no es que haya publicidad en la cafetera, que me he liado, que tenía abiertos los navegadores y no he escuchado cuando me decía María, esta es la... Y por último tal, y entonces me he quedado ahí tostado, ¿qué le voy a hacer? Bueno, Pedro V nos recuerda que hoy es 25 de abril y se cumplen no sé cuántos años se cumplen. Bueno, es trending topic la revolución de los claveles. Es que yo vi un momento, una preciosidad que además lo socialicé. Nos invitó Pilar del Río y José Saramago, inauguraban la biblioteca de José Saramago en Tías, en Lanzarote. Y entonces nos invitaron a pasar un fin de semana y me fui allí con María, con unos amigos, fue muy divertido, muy divertido. Y cuando estábamos allí vinieron algunos artistas invitados, había un autobús de gente que venía a actuar en la isla y que casualmente también pues se encontraba por allí y participaban en la inauguración de la biblioteca de José Saramago. Entonces hizo un pequeño acto bastante íntimo, pero pues habría 50 o 60 personas dentro de una biblioteca, ¿no? En la biblioteca en la que trabajaba José. Y en un momento se pusieron a cantar la canción Grándola Vilamorena, que es la canción con la que se dio el pistoletazo de salida a la revolución de los claveles. Era una canción que era la consigna secreta que cuando sonase en las emisoras de radio tenía que sacar a la gente, sacar a la calle a la gente, ¿no? Y entonces se puso a cantar, estaba el hijo del autor de esta canción, y se puso a cantarla. Este es el momento. Y aquí estaban, pues estoy viendo a Pilar del Río, estaba también José Saramago, y entonces de fondo se ve, entre los que cantan está Pilar del Río, también el propio José Saramago, estaba Luis Pastor, estaba su mujer, Belén Guerra, Juan Diego Boto, había un montón de amigos, gente del mundo de la cultura que participaban en este acto y fue un momento precioso. Y entonces yo saqué la cámara y dije, mira, yo no sé si alguien se va a enfadar porque era una reunión un poco íntima, un poco privada, vamos ahí, y digo, pero esto hay que socializarlo en la red. Y quedó en YouTube, se puede ver todavía. Puede ver el vídeo. Lo voy a retuitear porque alguien precisamente hoy María Fernández nos la ha reenviado y lo tenía yo colgado por ahí por la cuenta de YouTube, pero lo voy a reenviar para que lo podáis ver porque fue un momento maravilloso que se creó, como digo, con el hijo del autor de esta canción y que la interpretan allí maravillosamente. Y entonces, bueno, fue un acto como muy emotivo allí con Joao Afonso. Bueno, el caso es que pues hará 41, fue en el año 74, yo soy del 74, 41, 42 años, tiene que 42 años, hace 42 años de la revolución de los claveles, un día como hoy. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Tried always to please, but you were brought to your knees. You did all that you could, but still they misunderstood. You gave it up, you had enough. Me dice Tamer Crea, muy cachondo, dice: ¿en serio, Fernando? ¿Internet Explorer? ¡Madura ya! No, te voy a decir, mira, te voy a explicar cómo es el asunto. Tengo abierto el Chrome con la herramienta con la que emito el audio. Y para no utilizar el Chrome, para navegar también paralelamente, la navegación la hago con Explorer. De manera que si se bloquea alguna página no se caiga la emisión de audio, que es justo lo que ha sucedido cuando habéis empezado a escuchar la publicidad. Que de pronto hemos entrado en una página, he accedido a una página, tenía publicidad puesta y entonces ha empezado a colapsar el flash y se ha caído el Explorer.
pero eso ha permitido que la emisión siguiera. Por eso utilizo los dos navegadores y a veces incluso el Firefox si tengo que abrir una tercera cosa y no quiero que se caigan las otras dos, ¿no? Así que intento repartirlo. Esa es la explicación técnica del asunto. Pero en todo caso, oye, lo que sí que tenéis que hacer de verdad es suscribiros a nuestro canal de Telegram, porque los contenidos estamos avanzando los del día antes a través del canal de Telegram, siempre que los tenemos cerrados, porque hay contenidos que cerramos por la mañana. Pero cuando tenemos el contenido cerrado el día antes, o podemos anunciar alguna entrevista, o como ayer podemos enviar un vídeo en 360 grados para experimentar con cosas, pues lo avanzamos a través de Telegram, porque eso nos sirve también para ver un poquito qué le parece a la gente y demás, ¿no? Así que suscribiros al canal de Telegram, apuntaros, que tenemos una comunicación más clandestina, si cabe. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Muchísimas gracias, Mary. Muchas gracias a todos. ¿Estás bien? ¿Ha ido bien el fin de semana? ¿Has descansado? ¿Estás contenta? Sí. ¿Tienes energía para la semana? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Mary. A vosotros. Bueno, gracias a todos. Pasadlo muy bien. Javier Gallego, Ana Livia, Alicia en Marea, Rojo Cabreado, Jorge García Torrengo, Fernando, Marta, José Diego Mills, Reiner Bandler, Manuel, Gris, tantos y tantos amigos os han acompañado, Ubelán, Jorge Mau, 5, en fin, tantos amigos, Mercedes, que os han acompañado en este programa. Os doy las gracias. Adiós, pasadlo bien. You gave it up, you had enough, but now you're feeling happy. You had enough, but now you're feeling happy.